esperamos que Dios nos pueda seguir guiando, fortaleciendo en la palabra, porque no hay mayor refrigerio que la palabra de Dios en nuestra vida, ¿ya? Así que esperamos que cada uno de nosotros podamos al final de la jornada salir fortalecidos, tener la plena certeza de que Dios está al control de todo, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, que en medio del tema de hoy, que vamos a hablar del horno de fuego ahí, ¿ya? En realidad saquemos linda enseñanza para nuestra vida. Así que vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar para que Dios nos pueda dar de su espíritu, porque el mismo espíritu que inspiró sea también el espíritu que nos capacite para poder entender, ¿ya? Así que vamos a orar. Dios eterno que está en los cielos, buen Padre, gracias le damos por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra en esta hora, que tu Santo Espíritu nos ayude, abra nuestro entendimiento, que el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, bendito Dios, podamos sacar lindas y poderosas lecciones para nuestra vida, sabiendo que cada uno de los que aquí estamos, cada uno tiene una historia distinta, hay luchas, hay aflicciones, hay dificultades en algunas situaciones, pero pedimos, bendito Dios, que tú a través de tu palabra nos puedas reconfortar, nos puedas dar el refrigerio, Señor, que necesitamos en esta hora, para que tú nos ayudes a seguir avanzando en este mundo, que a pesar de un mundo caído, un mundo donde hay mucha tragedia, pero sabemos que tenemos una esperanza maravillosa de que esto muy pronto va a terminar. Y pedimos en esta hora también una porción especial de tu espíritu para nuestro hermano Rudolf, quien tiene el privilegio también y la responsabilidad de impartir el mensaje en esta hora, que todo lo que aquí compartamos, bendito Dios, sea para edificación como cuerpo en Cristo Jesús. Pedimos todo esto, bendice también a cada uno de nuestros amigos que hoy nos acompañan. Pedimos que tú puedas llegar a cada uno de ellos, que puedan también ser fortalecidos y que su confianza esté plenamente en ti, Señor. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, feliz sábado a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Daniel. Y bueno, como todos los capítulos, este es bastante interesante, particularmente de todas las veces que he leído Daniel, yo me he hecho muchas preguntas y que hoy día las vamos a responder. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que se sabe al respecto. Preguntas como, por ejemplo, cómo eran los hornos, dónde echaron a los tres amigos de Daniel, en qué lugar estaban ubicados, por qué no estaba Daniel en el relato, cómo alimentaban los hornos, por qué fue que Nabucodonosor mandó erigir la estatua, por qué fue que puso una prueba de adoración. Bueno, todas esas cosas las vamos a estudiar. Les voy a compartir la pantalla. Tenemos una presentación especial para hoy. Así que voy a compartir. Vamos a ver, ventana. Nos vamos a ir al amarillo del fuego con nuestra temática. Voy a acomodar acá un poquito. Y un puntero láser. Ya. Entonces vamos a estudiar lo que es el capítulo 3 del libro de Daniel. ¿Ya? Tuve unos apuros para llegar, así que se me quedó mi Biblia enredada por ahí, pero de todas maneras vamos a ir relatando todo lo que ocurre acá en el capítulo 3. Vamos a hacer un estudio profundo. Bueno, básicamente el resumen del capítulo 3 de Daniel es una prueba de adoración. Se involucran los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Azarías y Ananías, y básicamente se les pide postrarse ante una imagen, una estatua que había erigido el rey. Ellos evidentemente recordaron el primer y segundo mandamiento y no lo hicieron. Y eso acarrió que fueran enviados a la muerte, una prueba brutal.
Sin embargo, la fe de estos jóvenes hizo que resurgiera y naciera un testimonio que hasta el día de hoy sigue marcando profundamente nuestras mentes. Así que eso, lo primero que vamos a ver es el trasfondo político de este capítulo, ¿ya? Y aquí hay algo muy interesante que quizás algunos de ustedes ya han escuchado por ahí. Lo que Nabucodonosor en realidad hace es un juramento de lealtad imperial. En aquel tiempo, después ya de un par de años, quizás 10 años, de que había levantado y consolidado el imperio, Nabucodonosor acá hace una prueba de lealtad. La hace en un lugar que el libro de Daniel identifica como la llanura de Dura, ¿ya? Y básicamente hay una posible razón. Yo voy a postular esta y la voy a comentar porque es una de quizás de las que ha tomado más fuerza, ¿ya? Las crónicas babilónicas revelan cuál podría haber sido el motivo que hubo detrás de el origen de este capítulo. Se cree, según los registros que se han encontrado, que alrededor del año 595 o 594 a.C., es decir, unos 10 años después de que Daniel llegara a Babilonia, se crea una revuelta militar, ¿ya? En Babilonia. Don Héctor Urruti, que es nuestro teólogo chileno, apoya esta postura. Señalan que hay suficiente evidencia para dar a entender que hubo una revuelta, una rebelión en el ejército babilónico, a tal nivel de que se registran peleas a cuerpo, a espada, obviamente, dentro del mismo palacio de Nabucodonosor, ¿ya? Ahora, esta rebelión Nabucodonosor la aplacó rápidamente, con total dureza. Y como resultado de esta rebelión, se cree que el rey generó esta prueba de lealtad. De hecho, hay algo muy curioso porque Sedequías, que era el rey vasallo que estaba en Judá, fue mandado a llamar rápidamente a Babilonia justamente en este tiempo. Entonces también se cree que Sedequías fue mandado a llamar para que se diese cita a esta escena de adoración. Probable que haya estado allí también entre la multitud el rey Sedequías, que era el rey vasallo que Nabucodonosor tenía en Jerusalén. ¿Ya? Entonces ese se cree que fue el trasfondo ahora. ¿Por qué Nabucodonosor eligió la estatua? ¿Por qué de oro? Bueno, eso ya viene del capítulo 2. En el capítulo 2 él ya había tenido en sueño, había visto esta imagen, esta estatua. Daniel le había señalado específicamente que él era el oro, la cabeza de oro. Entonces, en rebelión al precepto divino, Nabucodonosor quiso indicar, según normas humanas, de que su reino iba a ser eterno, y por eso finalmente termina edificando esta imagen completamente de oro, ¿ya? Desde la cabeza hasta los pies. La anatomía de esta imagen es bastante eh, atípica. Era básicamente un obelisco. Era muy alta, de alrededor de 27,5 metros de altura, y era angosta en su base, de poca área, área basal. Tenía alrededor de unos 2,7 metros de ancho. Eso hace que la anatomía humana se desfigure completamente porque nosotros no tenemos esa proporción. La proporción de la imagen era de 10:1, o sea, 10 partes de altura por una parte de ancho. Esto en las medidas de codo, que era la medida de longitud que se utilizaba en aquel tiempo, da curiosamente 60 codos de alto por 6 codos de ancho, algo que tenía mucha relación con el sistema numérico que utilizaban los babilónicos, ya que era el sistema sexagesimal. Y bueno, esta proporción ha hecho pensar a algunas personas de que era imposible sostener o generar una imagen con una anatomía humana de estas proporciones, y por lo tanto se cree que incluso podría haber tenido, o gran parte de la altura de esta imagen podría haber sido una base, ¿ya? Y sobre esa base quizás podría haber ido erigido la imagen humana.
para poder dar lugar a lo que era la altura total finalmente. Entonces, la numerología también. Curiosamente, esta imagen tenía 60 codos de altura, 6 codos de ancho, pero además Nabucodonosor mandó que se tocaran 6 instrumentos musicales, ¿ya? Eso era lo que yo les comentaba, de que básicamente no es casualidad, sino que era cultural en Babilonia usar el sistema sexagesimal relacionado al número 60. Por eso es que nosotros heredamos de ahí, en realidad de ello, que el minuto tenga 60 segundos, la hora tenga 60 minutos, o que un círculo completo tenga 360 grados. Son herencia de los caldeos. Esto nos lleva evidentemente a lo que es Apocalipsis 13, una relación que vamos a profundizar más adelante, pero que tiene directa correlación, ¿ya? Este evento histórico configura un tipo profético directo de la adoración obligatoria del tiempo del fin. Lo que ocurre con los amigos de Daniel es un pasaje perfectamente ilustrador de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Ahora, vamos a comenzar con uno de los primeros tópicos a comentar. ¿Dónde está ubicada esta imagen? El libro de Daniel dice que está ubicado en la llanura de Dura. Ahora, en realidad hay incertidumbre histórica para ubicar este lugar. No se sabe si, con exactitud, no se sabe si fue cerca o lejos de Babilonia, etcétera, pero hay algunas razones que nos pueden llegar a tomar alguna determinación. Lingüísticamente, en el arameo, Daniel escribe el capítulo 3 en arameo, y la palabra dura en arameo, la primera parte que significa dur, significa muralla en arameo, ¿ya? Acá. Esta palabrita dur significa muralla, ¿ya? Y la letra A, que se antepone, actuaría como un artículo. Es decir, básicamente se podría traducir como el llano de la muralla. Teniendo en cuenta esto y corroborando con un resto de información, nosotros sabemos que Babilonia era una ciudad amurallada, pero no solamente tenía un muro exterior, sino que tenía dos muros exteriores, ya uno interior y otro exterior. Esto, bueno, en realidad para añadir fortaleza a la ciudad. Incluso Nabucodonosor, durante su reinado, construye un tercer muro que rodeaba gran parte de la zona agrícola por alrededor del Éufrates. Entonces se pueden contar hasta 3 muros de lo que era la Gran Babilonia. Pero en general, con certeza, por todo su perímetro, habían 2 muros. Y entre los muros se cree que había bastante espacio y puede haber sido un lugar óptimo para erigir la imagen. Además, lo que se sabe con certeza es que era una llanura, era un lugar totalmente plano y por lo tanto era óptimo para ejercer una supervisión sobre todos los que iban a estar presentes allí en aquel lugar. ¿Ya? El otro tópico importante lo postula Ducán. Él en un libro que escribe sobre Daniel Jacques Ducán, un teólogo francés de origen judío también muy conocido, él cuenta que a 5 kilómetros al sur de Babilonia se descubrió el sitio que se le denomina Totul Dura, y básicamente ahí los arqueólogos descubrieron una superficie que calza perfectamente y que puede haber servido como la base de esta imagen. 5 kilómetros de Babilonia no es para nada lejos. Recordemos que el rey en aquel tiempo salía de campañas, en las campañas militares con su ejército, viajando miles de kilómetros, entonces fácilmente podrían haber hecho todo un viaje de 5 kilómetros hasta ese lugar donde se construyó la imagen. Quizás un sitio cerca de una cantera, de donde extrajeron el oro, no se sabe, bueno, con seguridad, pero son algunas teorías que se manejan, ¿ya? Entonces, en resumen, una teoría es que este lugar está ubicado entre la muralla interior y la muralla exterior de Babilonia, o
a las afueras de Babilonia, en un sitio cercano que hubiese sido propicio para construir la imagen. Así que con exactitud no sabemos dónde fue, porque más allá no se han encontrado restos de la imagen. Aquí yo hice una ilustración, un video con inteligencia artificial de lo que podría haber sido, pero evidentemente no representa la realidad, es solamente ilustración. Ya, vamos a ir al tema de los instrumentos. Tampoco es casualidad que fuesen 6. Tiene que ver también con el sistema numeral que utilizaban los babilonios. Ahora, la lista exhaustiva y repetitiva resalta una abrumadora presión sensorial y cultural. El número 6 se vincula al sistema babilónico. Estos instrumentos, obviamente, en conjunto generaban sonidos estrondosos y si eran tocados por muchas personas, generaban sin duda notas que inspiraban temor y reverencia, que era lo que quería sentir Nabucodonosor. Eh, el ruido ensordecedor y la manipulación de masa frente al silencio y la convicción interna de los tres jóvenes, lo que se vio contrapuesto. Aquí hay no sé si lo coloqué más adelante o no, pero hay ¿cómo se dice? Una controversia, porque los nombres que llevan estos 6 instrumentos, que son la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña, tal como lo describe Daniel, son nombres de origen griego. Y como ya he comentado en capítulos anteriores, hay gran disputa sobre en qué época se escribió el libro de Daniel. Hay un grupo de personas que cree que el libro de Daniel se escribió en el siglo segundo, en el contexto de la revuelta de los macabeos, teniendo en cuenta de que se escribió ya conociendo el pasado, o sea, básicamente describiendo el pasado. Y por eso es que se le nombra de esta manera a estos instrumentos con nombres griegos, porque en el siglo segundo recordemos que eran los griegos los que estaban dominando el mundo. Sin embargo, se ha demostrado arqueológicamente e históricamente que en aquel tiempo, en el tiempo de Nabucodonosor, ya soldados o mercenarios griegos ya servían en el imperio de Babilonia. Y había un gran intercambio cultural en esa época, por lo tanto, no debería existir ningún problema para que los babilonios ya en esa época hayan adoptado parte de la cultura griega para, por ejemplo, nombrar los instrumentos musicales. Ya, la siguiente pregunta que uno se hace en este capítulo es ¿dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba Daniel? Cuando uno ve en un contexto general, nos damos cuenta de que la ausencia de Daniel era necesaria para el propósito del libro, completamente necesaria. Cuando analizamos el capítulo 1 de Daniel, nosotros vemos que el relato dice Daniel y sus amigos. Cuando analizamos el capítulo 2 de Daniel, vemos que Daniel se presenta ante el rey, vemos que luego Dios le muestra el sueño, la visión a Daniel en sueños. Luego vemos que Daniel nuevamente se presenta ante el rey para interpretar el sueño. Y luego vemos que el rey Nabucodonosor ensalza a Daniel a una posición de poder y es finalmente él quien lleva también a sus 3 amigos a trabajar con él. Entonces, hasta el capítulo 2 lo único que vemos nosotros es que Daniel es el total protagonista, dejando quizás en un segundo plano a sus amigos. Pero ahora, en el capítulo 3 nos damos cuenta de que los amigos de Daniel eran de la misma estirpe, de la misma fe y del mismo espíritu que Daniel. Así que en realidad esto era necesario para el propósito que Dios nos quería mostrar respecto a estos 4 jóvenes. Sin embargo, se generan también 3 posturas principales respecto de dónde podría haber estado el profeta Daniel en ese momento. La primera es que haya estado en otro lugar debido a que era el administrador principal de Babilonia, ¿ya? Por lo tanto, podría haber estado oficiando una misión oficial lejana por orden directa del rey. Esto lo apoyan autores como Merlin Galomía. Les voy a poner una fotito otros días para que conozcamos estos teólogos, él es peruano.
Es muy, muy famoso, uno de los teólogos más influyentes también respecto del área profética. Y Mervyn Maxwell, él fue profesor del pastor Esteban Borr. Él, de hecho, él siempre lo nombra, muy buen teólogo también. Entonces, es posible que Daniel haya andado haciendo trámites, básicamente. Y era de tanta confianza del rey que el rey no dudaba de él. Ya se había ganado a tal manera la confianza del rey que el rey en realidad no dudaba de él y por lo tanto simplemente no lo obligó a estar ahí en aquel lugar. El, el segundo punto dice que pudo ser una postura política y estratégica, ¿ya? Dando a entender que Daniel sí estaba, ¿ya? Es posible que Daniel sí haya estado en el lugar, quizás no junto a sus amigos, pero sí haya estado en el lugar. Ahora, cuando todo el mundo se postra y cae, como Daniel tenía tanto poder, no se atrevieron a acusarlo a él, sino que primero acusaron a sus amigos. Es decir, los caldeos acusadores atacaron primero a los subordinados directos como un blanco de prueba antes de enfrentar al favorito del rey. Esta es una postura bastante curiosa, yo no la había escuchado antes, pero también podría haber sido posible, ¿ya? Es decir, que a pesar de que Daniel estaba, debido a su eminente posición como gobernador en general, no lo acusaron directamente a él, sino que fueron primero tras sus amigos. Esta posición la apoya William Shea, también muy conocido, y Haskell, que fue uno de los teólogos más pioneros de épocas anteriores. Y el enfoque divino, que es lo que yo comentaba inicialmente. Independientemente de lo que haya sucedido, Dios permitió la ausencia de Daniel en este relato para pasar a un primer plano a sus tres amigos y que ellos pudieran brillar con propia luz. Ahora, la situación en la cual se ven enfrentados estos jóvenes es una situación terrible, tremenda, porque básicamente le están diciendo, el rey le está diciendo, adoren al estatua o si no van a morir. Y el carácter de Nabucodonosor era terrible, era un tirano, entonces, si es que había alguien a quien temerle, era él realmente. Era un hombre muy déspota, soberbio, eh, avaro. Entonces, tiene que haber sido una situación muy compleja, ¿ya? ¿Cómo responden estos jóvenes? No tengo mi Biblia a mano si no lo hubiese leído directamente del relato, pero la respuesta de estos jóvenes es sin precedentes. Es realmente una lección de fe. Bueno, se dan cuenta de que estos jóvenes no se postran mientras todos se postraron al sonido de los instrumentos musicales y los acusan. Es decir, Nabucodonosor ni siquiera los ve, era tan grande la multitud que Nabucodonosor ni siquiera se da cuenta. Pero llegan rápidamente personas y le dicen, miren, allá hay tres jóvenes judíos que no se quieren postrar y Nabucodonosor se les demuda el rostro, los manda a llamar de inmediato. Y cuando se da cuenta que eran los amigos de Daniel, les da una segunda oportunidad. Entonces, básicamente él entendía que Daniel y sus amigos, estos judíos, procedían de manera diferente. Les quiere salvar la vida a Nabucodonosor en realidad. Les da una segunda oportunidad, ¿ya? Sin embargo, ante esa segunda oportunidad, los jóvenes no tambalean y muestran decididamente su decisión. En primer lugar, ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, ¿ya? Y de tu mano, oh Dios, nos librará. Es decir, no dudaban en ningún momento del poder de Dios. Pero también ellos reconocieron que a veces uno no entiende el proceder de Dios. Dios es Dios y Él opera de la manera en que se le da la gana. Y en ese caso, si no nos librase, dijeron los amigos, sepas, oh rey, que aún así no serviremos ni adoraremos a tus dioses. Es decir, mostrar una absoluta sumisión a la voluntad de Dios. De aquí viene el centro del libro, ¿ya? Nuestro Dios puede librarnos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Yo voy a contar un pequeño testimonio. Yo en mis 6 7 años de estudio, todos los semestres
bueno, fueron 6 años que estuve directamente en la U. Todos los semestres yo tuve evaluación en días sábados, todos. Pero después con el tiempo ya se hizo costumbre, ya era un trámite que yo tenía que hacer y el Señor siempre me libraba, entonces mi fe se fue afianzando, pero cuando comenzó esto no fue tan fácil, po. El primer semestre, cuando yo llegué a la universidad, de inmediato me tocó la prueba del sábado. Me recuerdo que el pastor en ese entonces que estaba acá en el distrito me citó este pasaje, me citó el pasaje de los amigos de Daniel, es decir, Dios puede librarnos de la prueba, pero también existe la posibilidad de que no nos libre. Aún si no nos libra, nosotros tenemos que seguir siendo fiel a Dios. Yo doy gracias a Dios porque el Señor siempre me libró, no me puso en el lugar de la prueba, pero debemos ser capaces de creerle realmente y de tener la suficiente fe de confiar en sus promesas, aun cuando su proceder no sea conforme al nuestro. Entonces, estos jóvenes nos demuestran una expresión de fe, básicamente de los 144.000, que va a ser el pueblo que va a estar vivo para esperar al Señor Jesús venir a las nubes de los cielos. Un carácter que no se va a doblar ante la presión del enemigo, que no se va a doblar ante la persecución y que va a estar dispuesto a colocar su vida antes que fallarle a Dios Todopoderoso. ¿Ya? Esta respuesta es el epítome, es el clímax del capítulo. Destaca una resistencia no violenta y destaca la libertad de conciencia en todo el libro. Destaca una lealtad totalmente incondicional. No adoran a Dios por las bendiciones materiales. Estos jóvenes no adoraban a Dios por la posición que tenían en el reino. No adoraban a Dios por las vestiduras, que seguramente eran bien buenas. No adoraban a Dios por ni un interés material. Ellos adoraban a Dios simplemente porque sabían que Él era Dios todopoderoso, su creador. Él era el creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, si las cosas salían como ellos querían o no salían como ellos querían, iban a seguir siendo leales al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Bueno, vamos a saltar el clímax del libro y vamos ahora a ir al horno, porque inmediatamente después de que estos jóvenes dan esta respuesta, el rostro de Nabucodonosor se demudó completamente, se llenó de ira, y teniendo un horno de ladrillos ahí, que evidentemente había sido testigo de todo esto y que era el verdugo en esta escena, procedió al castigo. El castigo de no postrarse ante la imagen era ser echado en un horno de fuego que estaba listo para la ocasión. ¿Qué sucede? Vamos a ver cómo eran los hornos en aquel tiempo. Estos hornos eran muy comunes. Todas las murallas, kilómetros y kilómetros de murallas se construían de ladrillos, de barro, que eran cocidos en hornos de fuego. Por lo tanto, toda la arquitectura de Babilonia, tanto las murallas, tanto como el palacio, todo se gestaba en estos hornos y en consecuencia tiene que haber habido muchos de ellos. Es muy probable que los hornos hayan estado cerca de las murallas, evidentemente para no agregar una carga logística en la distribución de los ladrillos. Esto apoyaría un poco el hecho de que la zona de la imagen haya sido entre murallas. Estos hornos tenían una cúpula superior, ¿ya? Que es por donde se cargaba el material. Y se cree que por esa cúpula superior fue donde se echaron los tres hebreos, estos tres jóvenes hebreos, ¿ya? Pero además tenía una salida a ras de suelo horizontal que era por donde se le agregaba el oxígeno para realizar la combustión. De acá se insuflaban grandes ráfagas de aire con algún sistema que desconocemos para lograr avivar el fuego dentro del horno. La cúpula era de ladrillos refractarios y quizás también algún tipo de piedra refractaria de la cual
recubrían el horno en su interior, ¿ya? Esa era la ingeniería de un horno de aquel tiempo. Tenían una salida inferior por la cual se alimentaba el oxígeno, ¿ya? Recuerden que incluso cuando uno hace una fogatita, cuando va de campamento, no sé si alguna vez han visto que uno para hacer una fogata, de repente es muy bueno hacerle una cunetita abajo para que el aire pueda entrar, porque el aire es difícil que baje, pero sí es más fácil que suba. Entonces, por eso las entradas de aire siempre deben ser por la parte inferior. Entonces, esta era la arquitectura de los hornos de aquel tiempo. Ahora, ¿cómo se alimentaban estos hornos? En la época de Nabucodonosor, se cree que el petróleo estaba a flor de tierra. Hoy en día esa zona sigue siendo rica en petróleo, pero el petróleo ya se encuentra a profundidades, por lo tanto tienen que hacer excavaciones, perforar y de ahí van sacando el petróleo. Pero se cree que en aquel tiempo el petróleo salía a ras de tierra. Del petróleo sacaban varios derivados. Sacaban asfalto, betún, que básicamente es como una degradación de los hidrocarburos, que son mezclas más viscosas, más espesas, que también las utilizaban para unir ladrillos y generar algunas capas protectoras. Pero el principal uso de todo esto era combustible. ¿Cómo lo hacían? Se lo echaban directamente por acá arriba, sin, sin mayores vueltas, directamente alimentaban con combustible esta zona. Le dejaban caer seguramente por barriles, por picones, quizás como lo harían, ¿ya? Entonces hacían eco de estos recursos naturales que eran muy abundantes en esa zona. ¿Y cómo fue que aumentaron 7 veces más la temperatura del horno? Porque el libro dice que Nabucodonosor, cuando ve que estos jóvenes no quieren postrarse, manda a calentar el horno 7 veces más. Bueno, esta es una representación alegórica. Obviamente no había cómo medir la temperatura, no tenían termocupla, no tenían forma de medir la temperatura y también posiblemente no tenían ninguna forma de lograr una temperatura 7 veces mayor a la combustión normal con los medios que tenían en aquel tiempo. Más que nada es una expresión alegórica dando a entender que Nabucodonosor sobrecalentó el horno a su máxima capacidad, ¿ya? Quizás, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, eh, vertió petróleo crudo en exceso, ¿ya? Puede que haya mandado vertir un exceso de petróleo directamente en el interior. Petróleo quizás más refinado, que fuera un poco más inflamable. Un petróleo que por algún método puede que lo hayan destilado, etcétera, que no haya sido tan espeso, ¿ya? Además, por la parte interior, que era donde se insuflaban fuertes ráfagas de aire, posiblemente se mandó mayor cantidad de operarios para ingresar mayor cantidad de aire al horno y que la combustión pudiese ser más completa, se pudiese avivar el fuego, básicamente. Entonces, se cree que fue lo que hizo Nabucodonosor, con eso generó que el horno estuviese completamente muerto en llamas. Y las llamas fueron tantas que comenzaron a salir por la parte superior. Estos hornos, para llegar a esta abertura acá, porque uno se pregunta cómo subían, ¿sería que escalaban? No, en realidad tenían una escalera en forma como de caracol que subía por el contorno del horno y llegaba a la parte superior. Entonces los tres amigos, junto con los guardias, los soldados, subieron por esa escalera hasta la parte superior. Pero claro, la combustión en aquel momento estaba siendo tan ardua que las llamas salían por este orificio. Y por eso es que el texto dice que las personas que llevaban a los amigos de Daniel fueron consumidas y murieron a causa del fuego. Sin embargo, los tres amigos de Daniel cayeron. El primer tema es que aquí obviamente sufrieron una caída, ¿ya? Una caída de alguna altura. Obviamente no les pasó nada, pero el foco real era la temperatura y tampoco les pasó nada. ¿Qué es lo que realmente pasó? Pasó que en el fuego apareció una cuarta persona. Nabucodonosor lo describe como uno semejante al Hijo de los dioses.
No se sabe en realidad qué perspectiva tenía Nabucodonosor de los dioses, pero lo que es evidente es que era un ser sobrenatural, distinto a Sadrach, Mesach y Abednego. Por esa razón, Nabucodonosor lo asoció a los dioses. Asombrado, el rey ve a 4 hombres sueltos. Los 3 amigos de Daniel fueron atados de pies y de manos al ser echados en el horno. Evidentemente, el fuego quemó las ataduras al instante y quedan en un estado libre dentro del horno. ¿Ya? Eh, el consenso de los autores concuerdan unánimemente en que esta es una manifestación visible de Cristo antes de su encarnación, es decir, preencarnado. Ahora, ¿cuál es la lección de esto? La lección profundamente escatológica y profética y evangélica que podemos sacar de acá es que Dios no evitó que sus hijos cayeran en el horno, pero en su lugar descendió, escogió descender personalmente para acompañarlos, protegerlos y caminar con ellos dentro del sufrimiento humano, mostrando al mundo que Dios sí cuida de sus hijos, ¿ya? Entonces, es una experiencia maravillosa. Dios no siempre nos permite, Dios en realidad nunca nos ha prometido librarnos del horno, nunca nos ha permitido librarnos, o sea, nos ha prometido librarnos de la aflicción, pero sí lo que Él nos prometió es que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es decir, si hay aflicción, va a estar con nosotros en medio de la aflicción. Y eso fue lo que demostró con los 3 amigos de Daniel. La palabra que usa Daniel, que supuestamente, bueno, que en realidad pronunció Nabucodonosor para referirse a este cuarto ser, es Bar Elohim en arameo. Básicamente, Bar viene hijo, o significa hijo, Bar, y Elohim es Dios en, en el contexto cierto del plural de Dios. Elohim está en plural. Cuando uno dice Elohim, como que en realidad se está refiriendo a la Trinidad. Ahora, lo que significa esto es hijo de los dioses. Esa es como la traducción, ¿ya? Hijo de los dioses, ¿ya? En el contexto pagano, mirando por la abertura inferior, el rey reconoce una figura sobrenatural. Desde su cosmovisión politeísta babilónica, identifica un ser divino y majestuoso superior a cualquier deidad conocida. Ahora, el significado de esto es que la deidad no intervino a distancia, el rescate exigió la presencia misma del cielo en medio del fuego babilónico. Y es súper lindo mostrar esto porque acá se ven varias intervenciones directas de Dios, totalmente directas de nuestro Señor Jesús. Acá en este horno, más adelante lo vemos con seguridad en el capítulo 10 de Daniel, y en el capítulo 12 nuevamente aparece el Señor Jesús siempre luchando e interesado en los asuntos de su pueblo. Para Él, nosotros realmente somos lo más importante. Y para este caso, siendo el creador del universo, podría haber enviado cualquier emisario, sin embargo decide venir él mismo, porque en realidad Jesús no escatima nada con tal de poder hacer algo por uno de sus hijos. Y de hecho, si alguien cuestionara esto, no basta solo echar una miradita a la cruz. Ahí ya no tenemos duda de que Jesús fue quien vino a morir y no hay prueba más grande del amor que Dios tiene por el ser humano que el que haya muerto por nosotros, haya tomado nuestro lugar en la cruz. Ahora, hay otros enfoques que dicen que este cuarto hombre en realidad era un ángel común y corriente, ¿ya? La crítica liberal o algunas tradiciones sostienen que fue un ángel creado basándose en la Septuaginta. Y en el verso 28 del capítulo 3, donde el rey declara, envió su ángel y libró a sus siervos. La Septuaginta, bueno, la mayoría debe saber que fue la primera traducción que se hizo del idioma hebreo del Antiguo Testamento, de la Tanaj,
a un idioma distinto, en este caso el griego. Se cree que se comenzó por allá por el año 250 a.C. y que llevó un periodo bastante largo, de más de 100 años de traducción. La Septuaginta es una base muy fiable por su antigüedad y de hecho muchas de nuestras versiones de la Biblia se basan en parte en la Septuaginta para hacer sus traducciones. Ahora, estos judíos, que era quien fuera que tradujo estos textos, la tradición dice que fueron 72 rabinos judíos que fueron mandados a llamar por Ptolomeo II, que era el rey que estaba a cargo de Egipto en aquel momento. Hicieron la traducción, sin embargo, la realidad es que la realidad es que participaron muchas más personas porque la traducción se hizo en un contexto mucho más amplio de tiempo. Y como ellos no tenían clara todavía la teología centrada en Cristo, cristocéntrica, en vez de traducir como hijo de los dioses, como realmente dice el arameo, ellos tradujeron simplemente como el ángel de Dios. Entonces ese es como un argumento también de que toman algunos para decir que en realidad no era Cristo, sino era un ángel. Pero es básicamente una mala traducción. Aunque Dios usa ángeles, por supuesto que los usa, la inmensa majestad descrita y la teología continua de Dios con nosotros, ya que eso significa, Manuel, apoyan firmemente que fue una cristofanía, es decir, una manifestación preencarnada de Jesucristo. Y en el contexto tiene absolutamente toda la razón, porque si Dios hubiese querido librarlo, simplemente hubiese ocurrido como con el apóstol Juan, que el apóstol Juan fue echado en un tambor de aceite hirviendo y no le pasó nada. Sin embargo, acá el propósito no era solamente librarnos, sino demostrarle a todo el imperio babilónico que Dios mismo baja a estar con sus hijos en las etapas de prueba. Y eso apoya totalmente el hecho de que era directamente Jesús quien estuvo allí dentro de ese horno. Evidencias físicas. El texto dice que ni un cabello fue chamuscado. Sus vestiduras quedaron perfectas. Su mano, su piel, sin ninguna quemadura, sin ninguna ampolla. Pero el texto va más allá. Ni siquiera el rastro del humo penetró en ellos, ni siquiera olor. Lo único que se quemó fueron las cuerdas que los ataban, ¿ya? El fuego de la aflicción permitida por Dios solo destruyó sus ataduras, dándole verdadera libertad para caminar dentro del horno. Y el último tema que vamos a buscar es la conversión de Nabucodonosor. Cuando uno lee el capítulo 3 se da cuenta que Nabucodonosor, después de ver el cuarto hombre, ver que no les pasó nada, quedó totalmente sorprendido. Recordemos que ellos vivían dentro de una cultura totalmente politeísta, entonces ensalzaban mucho sus dioses, etcétera, y el ver algo así realmente fue descomunal para Nabucodonosor. Entonces manda a sacar a los jóvenes, les dice salgan adelante, y seguramente de inmediato habla con ellos, los ensalza, pero no solamente eso, sino que destaca la posición del Dios de estos tres jóvenes hebreos, ensalza el nombre de Jehová. Y él emite un decreto, prohíbe hablar mal de Dios, mal del Dios de los hebreos bajo pena de ser descuartizados y sus casas convertidas en muladares. ¿Ya? Hay un reconocimiento teológico, ¿cierto?, de parte de Nabucodonosor, porque él dice, no hay Dios que pueda librar como este. Evidentemente, quedó choqueado Nabucodonosor, es decir, el milagro y el hecho de que Jesús haya descendido ahí fue algo sin precedentes para lo que él tenía en su perspectiva o su cosmovisión politeísta. Admite la supremacía absoluta de Jehová sobre los dioses de Babilonia, pero una parte pagana todavía queda firmemente arraigada del rey, y eso nos damos cuenta por el decreto que dicta. Es decir, que todos los que hablan mal del Dios de estos hebreos iban a ser descuartizados, sus casas convertidas en mulares. Seguía siendo el mismo hombre déspota, el mismo hombre castigador de antes, con la única diferencia
que ahora estaba reconociendo que en la esfera de los dioses efectivamente había un nuevo Dios presente que quizá él no, no conocía bien o quizá ya se le había olvidado, porque también en el capítulo 2 ya había tenido un encuentro directo con el Dios verdadero. Sin embargo, su testadurez y siendo el hombre más poderoso del mundo de aquel tiempo, evidentemente era dominado totalmente por las pasiones humanas. ¿Ya? La conclusión en general es que a pesar de que se asombra sobre un poder superior, aún no hay una conversión genuina en el corazón, ¿ya? La conversión genuina en Nabucodonosor la vamos a ver el próximo viernes, si Dios quiere, en el capítulo 4. Ahí vamos a ver cómo Dios logra finalmente llegar al corazón endurecido de este hombre. Bueno, básicamente eso. Esto es parte igual de lo anterior que venía conversando. Nabucodonosor cambió a quien adoraba, pero no cómo adoraba. Su corazón no fue convertido. Sigue utilizando el terror, la violencia del Estado para forzar el respeto religioso, ignorando por completo que el Dios verdadero respeta el libre albedrío. ¿Ya? Y como último punto, esto sí es lo último, vemos que nuevamente Dios ensalza a sus jóvenes hebreos por su fidelidad. Y Sadrach, Mesach y Abednego son promovidos, tienen un ascenso a posiciones aún mayores de poder sobre los negocios de la provincia de Babilonia, dándonos a entender que ser fiel a Dios siempre, siempre va a ser nuestra mejor decisión. Así que con eso vamos a, eh, vamos a terminar. Me dan un segundo. Ya, ahora sí. Dejar. Ya. Vamos a ir a las preguntas. No sé si hay preguntas, si hay algo que les pareció curioso o alguna cosa que podemos comentar. La idea de estos estudios es que podamos ir aprendiendo, ya que podamos ir sacando el máximo jugo a- al tesoro que Dios nos dejó, que es su palabra. Bueno, ahí como hablaba la misma meditación, ¿no es cierto? Lo que tú comentabas al comienzo, cada uno de nosotros también, de una u otra manera, enfrenta dificultades, ¿no? Cada día, a veces el enemigo también pone prueba en nuestra vida, la lealtad, ¿no es cierto? Donde muchas veces, ya sea por trabajo, ya sea a veces por la familia, también a veces presión eh, para, eh, para no ser leal a Dios, ¿ya? A veces, hasta a veces un apremio económico puede ser el instrumento que el enemigo use para que nosotros transgredamos, ¿no es cierto?, sus principios, ¿ya? Para que en realidad sea otro el que ocupe el lugar que a Dios le corresponde. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos enseñan estos jóvenes, siendo tan jovencitos y también no, nos da un tirón de oreja, ¿no? Cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos, porque ellos no tenían ningún padre, no tenían a sus papás delante, no tenían a los ancianos de iglesia, no tenían un pastor, nada que le dijera, no, esto de las cosas se hacen así. Ellos solitos ya aprendieron no solamente por preceptos, sino que también, por ejemplo, cómo debían comportarse en medio de la presión y de la prueba, ¿no? Justamente, es curioso, se cree que Daniel puede haber tenido unos 17 años. Cuando uno hace el recuento de la vida completa de Daniel y de que pasó los 70 años de la profecía en Babilonia, se cree que ahí, al momento del exilio, puede haber tenido unos 17 años y sus amigos quizás una edad que rondaba alrededor. Si tenemos en cuenta desde el exilio hasta la época en que posiblemente ocurrió este suceso, alrededor de unos 10 años, estos hombres, estos tres amigos deben haber rondado los 27, 30 años de edad. O sea, todavía eran gente joven. Entonces, es muy llamativo la influencia de la educación. ¿Cuántos años pasaron con sus padres? No sé, 15 años. Esos 15 años
fueron la base suficiente para sostenerlo durante el resto de su vida. Entonces, es bastante curioso y llamativo también notar eso, la importancia de la educación, de la primera educación en la vida de una persona. Yo tengo una pregunta. Ah, hola Jorge, adelante, pregunta, lo que sea, vamos. Vamos a ver si se ve que estamos sentados acá en la cocina. No, estamos acá tratando de conectarnos. Ahí. Súper, se ve, ahí se ve súper bien. Estoy acá, estamos con la Roxana, estamos viendo el video, pero quedamos con la duda de la estatua. Están sacando unas medidas en hexagesimal, escuché por eso, ¿no? Claro, en codos, En todo. las Pero medidas se dan en codos. con la duda, porque la estatua era un sueño, pero como que estaban buscando el lugar arqueológico donde estaba, entonces como que nos quedó esa duda si la estatua existió, ¿no? Ya, súper. Mira, es que te perdiste el capítulo 2. Lo que primero pasa es que Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua, ¿ya? Sí, Después, años después, Nabucodonosor se le ocurre hacer realidad esa estatua y la ah, construye, ya, pero con una leve diferencia. En el sueño que él había tenido antes, la cabeza de la estatua era de oro, luego el pecho y los brazos de plata, el bronce y sí, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro, pero ahora en la estatua que él decide construir y llevar a cabo a la realidad, la hace completamente de oro, ¿ya? Porque ah, el oro lo representaba a él. Entonces, esa es la estatua de la que hablamos ahora en el capítulo 3, la estatua que él sí construyó, que era básicamente una representación de la que él había visto en sueños años antes. ya, ok, sí, que esa parte no como que no me alcanza a conectar bien, pero ya, ahí me quedó clarísimo. Súper. Y claro, el codo era una medida estándar de aquel tiempo. Se cree que era, el codo se cree que, bueno, desde el codo hasta la punta de los dedos del brazo, eso era un codo. Se cree que era alrededor de 45 centímetros, una medida más o menos estándar. Ya, Y lo que es sexagesimal era porque eran 60 codos de altura y 6 codos de ancho, o sea, se utiliza el 6, ¿ya? En la medida que se lleva a cabo. sí, Es no sé, decir, estaba leyendo eso, sí. Sí, mm, como nos conectamos un poco tarde, por eso no había notado que ya el rey había ordenado construir. Eso es lo que estamos, pero me sí, quedó claro. justamente. Los videos están quedando en YouTube, ¿ah? Aprovecho de promocionar, así que si lo quieren, lo pueden pedir, están todos en YouTube. Ya, Así que eso, las preguntas me gustan, hagan preguntas, a ver. Hermano Rudolf, ¿puedo hacer una Sí, pregunta? adelante, adelante. Yo me perdí el segundo capítulo, ¿no? Porque estaba en Iquique, pero no sé si ustedes hablaron de que ¿no es cierto? La estatua realmente que se construyó se hizo completamente de oro porque la cabeza, ¿no es cierto? Cuando vio el sueño realmente Nabucodonosor, dijo, bueno, si es la pura cabeza, iba a durar poco tiempo, ¿no? Entonces, por eso que yo creo que él la hizo entera. ¿Para qué? Para que su reino permaneciera por siempre. Por eso yo creo que realmente hizo una estatua de oro completa, ¿no? Yo creo, me imagino eso. Claro, sí, justamente. Básicamente un desafío a la profecía de Dios. Él está Claro, queriendo decir de que su reino iba a ser el eterno. Ahora, es curioso que la haya hecho completa de oro. Eso quiere decir que el oro era realmente abundante. Realmente abundante porque los metros cúbicos que entran, y bueno, no lo he calculado, pero deben haber sido bastante. Y según el carácter soberbio de Nabucodonosor, es probable que haya sido totalmente maciza de oro, no recubierta, no chapada en oro. Entonces, realmente el oro era muy común en Babilonia y denota porque el Señor también lo representó con ese metal a este imperio. Rudolf, Amigo, y también he escuchado por ahí que eso mismo que lo que están hablando ahora, que el rey haya decidido que, por así decirlo,
torcer, torcer la interpretación de Daniel haya sido motivo, o sea, tiene que haber tenido tanto respeto por Daniel el rey, incluso hasta el punto de intimidarlo, que también puede haber sido el desencadenante o el motivo para que mandara Daniel afuera en una misión especial, porque no lo quería tener ahí en ese momento, porque le tenía tanto respeto, y que Daniel le hubiese dicho: yo te interpreté de esta manera el sueño, pero tú lo estás interpretando de esta otra manera. Entonces da pie también a pensar de que pudo haber sido la excusa perfecta para que Daniel no estuviera ahí contemplando la tergiversación del sueño. Y lo otro, así como dato histórico nomás, esta cultura caldea, babilónica, tenían unas técnicas muy avanzadas en cuanto a los hornos, porque toda la infraestructura, toda, era de barro, tierra. Ellos eran maestros para construir en barro, en ladrillo. Ahí nacen los primeros bloques de ladrillo, o sea, tenían una precisión para construir con la tierra, con la arcilla, con las mezclas. Entonces, los hornos que ellos tenían tienen que haber sido hornos muy, muy avanzados, inclusive las técnicas que a lo mejor ellos ocupaban, son técnicas que a lo mejor el hombre pudo venir a dominar ahora en los últimos 200, 300 años, y que en el transcurso de la historia a lo mejor desapareció, pero ellos se caracterizaban por tener hornos muy complejos para todas las construcciones que se hicieron a lo largo del imperio. Sí, no, de hecho, es súper buen alcance. Lo que nombraste al inicio es bastante curioso porque, claro, Nabucodonosor básicamente lo que estaba haciendo era desafiar a Daniel pues, directamente. Entonces, bueno, quizás el rey no tenía ningún escrúpulo, se sentía tan poderoso que quizás no le importaba, pero quizás sí, muy, muy buen alcance ese. Bien, bien interesante. Y claro, el resto de los hornos es cierto, todo lo que habían construido y levantado había sido en base a eso. Entonces, el arte del horno ellos lo dominaban al revés y al derecho, sin duda. Y es parte también, bueno, volviendo al capítulo 1, es parte también de por qué Nabucodonosor reclutaba a los mejores científicos o las personas más inteligentes de todas partes del mundo y los llevaba ahí a estudiar. Por eso es que ellos nacieron con este sistema sexagesimal, con sistemas de matemática y muy avanzado en cálculo. El tema de los jardines colgantes de Babilonia, hasta el día de hoy no se sabe con exactitud cómo bombeaban el agua del Éufrates hacia las partes más altas de los jardines. Sin duda desarrollaron sistemas de regadío y de bombeo muy avanzados para la época. Entonces, tienen que haber habido realmente personas muy inteligentes trabajando al servicio del rey. Una consulta. Adelante. Entonces, Nabucodonosor nunca se siguió al Señor. Uy, esa pregunta, si quieres saber eso, lo vamos a ver el próximo capítulo. Es más, ahí me voy a atrever a responder la pregunta de si Nabucodonosor se salva o no se salva, si lo vamos a ver en el cielo o no. Pero eso va a ser el próximo viernes. Así que no se lo pierdan, hermano Paula. El próximo capítulo va a estar bueno también. Muy, muy bueno, porque, bueno, le hago un adelanto muy rápido. La Biblia dice que Nabucodonosor básicamente perdió la razón y que se comportó como un animal, viviendo a la intemperie, comiendo y pastando casi como los bueyes. Vamos a ver realmente qué pudo haber sido eso, por cuánto tiempo fue, cómo fue o quién tomó el poder durante el transcurso en que Nabucodonosor estuvo en esta situación compleja. Todos esos detalles vienen la próxima sesión. Y finalmente, si es que él logró rendirse ante Dios, una conversión genuina. Y con la ayuda de la inteligencia artificial, vamos a ver si sacamos alguna escena dinámica por ahí.
Bueno, estaríamos terminando, yo creo. Hermano Ángel, Hermanito, sí, sí, yo tengo una pregunta, una curiosidad. adelante. ¿Por qué, por ejemplo, el rey Nabucodonosor quiso poner la estatua en un lugar abierto, que así como una planicie, no la colocó, por ejemplo, en la ciudad? ¿Por qué sería ahí ese lugar? Ya, Bueno, bueno, hermanito. en realidad es un detalle que se me olvidó comentar, ¿ah? Y qué bueno que lo comentó para tirar esta información que no la había dicho. Bueno, se cree que deben haber habido unas 2000 personas, más o menos, porque Nabucodonosor cita a los más influyentes, no cita al pueblo en general, solo a los más influyentes. Y haciendo algunos conteos de cómo eran los registros de distrito, etcétera, de la época, se cree que se pueden haber dado cita a unas 2000 personas. Se utiliza una llanura, bueno, en primer lugar porque en Babilonia no es una zona muy montañosa, es más de llanuras, así que quizá era más difícil buscar una zona montañosa, pero el principal objetivo de utilizar una llanura era el control que él podía tener para ver a la gente postrada, ¿ya? Ese es el principal objetivo de la llanura, es decir, podía ver en un solo plano a estos 2000 funcionarios, pongamos que hayan sido 2000, postrados al unísono ante la estatua. Si hubiese habido una superficie con relieve, esto no hubiese sido posible. Entonces, por eso fue una llanura. Ya, mi hermanito, muchas gracias. Así que eso. Bueno, ahora sí, hermano Ángel. Bien, agradecemos a Ruth, ¿no es cierto? Bueno, así como el rey tenía una visión, usó la llanura para tener una visión total de quienes adoraban, cómo adoraban. Bueno, Dios también nos ve desde la altura, ¿no es cierto? Como en nuestra adoración también, delante del verdadero Dios, ¿ya? Así que también nos sirve eso también. Vamos a orar para finalizar. Y agradecemos a cada uno de los que se dio cita, esperando, ¿no es cierto? Invitándoles para que ya la próxima semana volvamos a reencontrarnos y seguir aprendiendo de nuestro buen Dios. Agradecemos a cada uno, que Dios siga acompañándoles, siga fortaleciendo su fe y que el Señor de lo alto, ¿no es cierto?, su misericordia le extienda a cada uno. Vamos a orar. Padre amado que está en los cielos, buen Dios, gracias le damos por la oportunidad que nos da de poder, que nos dio de poder haber compartido su palabra. Agradecemos, bendito Dios, porque sabemos ahora claramente, Señor, a través de tantos eventos que usted nos dejó impreso en la Escritura, de que usted no es un Dios indiferente a las aflicciones de sus hijos. Agradecemos porque sabemos que en medio de la dificultad, si bien es cierto, usted no la evita, sino que tiene propósito para que cada uno de nosotros sea un testimonio para aquellos que nos ven, aquellos con los cuales nos relacionamos y quizás que aquellos que dudan de su existencia. Y damos gracias, Señor, porque a través de la aflicción nosotros podemos ver su mano misericordiosa, que usted tiene un propósito mayor que el que nuestros ojos pueden ver y que es, bendito Dios, que usted se puede revelar a esta humanidad que perece. Acompáñanos, Señor, danos un sueño reparador y que en este día, bendito Dios, podamos honrarte como tú te lo mereces. Lo pedimos por Jesús. Amén.